Hola, muy buenos días. Abre los ojos con tu primera entrevista política del día. Esta mañana nos visita el congresista Omar Chejade. Buenos días, Omar. Beto, gracias por la invitación. Te hemos pedido venir tan temprano porque Pulso Perú nos tiene hoy unas encuestas de resultados sorprendentes. A la pregunta, ¿quién cree usted que es la persona que tiene más poder en el Perú? Pues por primera vez no es el presidente de la República. Nadine Heredia tiene el 26%, Ollanta Humala el 25%, Alan García está en tercer lugar con 13%, Keiko Fujimori con 5% y Dionisio Romero empatando con Keiko con 5%. Más abajo, Luis Castañeda, candidato a la alcaldía, con 2%. Siguen Gastón Acurio con 2%, Juan Luis Cipriani con 1%, Alejandro Toledo con 1%, Miguel Castilla, el ministro de Economía, con 1%, otros 7%, no sabe, no opina, 12%. Pues bien, obviamente aquí lo que más llama la atención es que el presidente de la República no es considerado la persona más poderosa del país. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero que según las encuestas es un empate técnico, pero bueno, independientemente de ello, es la percepción que tiene probablemente mucha gente, porque detrás de ellos, pues, Beto, se ha creado toda una leyenda urbana alrededor de la señora primera dama Nadine Heredia. ¿Tú crees que es una leyenda? Yo pienso que sí, quienes hemos estado y estamos cerca tanto del presidente como de la primera dama, consideramos que se ha creado mediáticamente todo un escenario en el que se la presenta a ella como si fuera una persona superpoderosa. Y no es así, Beto, ¿no? Pero tú has sido testigo de su poder, Omar. Cuando Beto, lo de Brujas recibiste el severo tuit aquel de infeliz recordación. Beto, pero independientemente de ello, el único presidente de la República que gobierna en el país es el presidente Ollanta Humala, que es el jefe de Estado. Lo que pasa es que la primera dama tiene un rol protagónico porque ella es fundadora del Partido Nacionalista, cofundadora con el presidente Ollanta, y además es en estos momentos presidenta temporal del Partido Nacionalista. Entonces tiene toda una labor social visibilizando los programas sociales de su esposo, el presidente de la República. Por eso es que hay esa percepción, apoyado por una corriente mediática importante y por cierto sector duro de la oposición, que la primera dama tendría más poder del que verdaderamente tiene, ¿no? Tú dices entonces que es un empate técnico. ¿Tienen el mismo poder? No, yo no he dicho que tengan el mismo poder, al contrario. Pero un empate significa que están tas con tas, ¿no? Es lo que muestran las estadísticas, no es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo es que hay una percepción probablemente equivocada de cierto nivel de la población que a través de esta leyenda urbana y este mito mediático se ha creado en torno a lo que es la primera dama. ¿Por qué? Porque ella tiene un nivel protagónico, ya que es cofundadora, es activista, no es una simple, con el perdón de las amas de casa, no es una simple ama de casa que tú la veas pues en la cocina o en las labores domésticas. Tiene una labor política. A las primeras damas nunca las hemos visto en la cocina, pero tampoco las hemos visto juramentando ministros. No, pero la primera dama nunca juramentó a ministros, ha estado al costado. A un ladito. No, pero ha estado al costado, Beto, siendo honesto y objetivo, ha estado al costado, viendo, escuchando, digamos, la juramentación de los ministros, pero no es que haya juramentado, ni haya tomado el juramento o los haya hecho arrodillar a los ministros. Eso no es así. Por eso te digo, hay toda una leyenda urbana que hace de alguna manera que haya esta percepción por parte de cierto sector de la población, ¿no? Bueno, no los ha hecho arrodillar, pero sí los ha hecho irse a su casa, ¿no? Villanueva podría contarnos. No, ese es un tema que lamentablemente una falta de comunicación, yo te lo dije acá en tu programa, Beto, y lo he dicho en repetidas oportunidades, una falta de comunicación entre el primer ministro y el ministro de Economía en ese momento. Pero bueno, ese problema felizmente ya se zanjó y creo yo que hay un gabinete nuevo que está trabajando por el país, ¿no? Bien, se acaba de unir a nuestra mesa el congresista del APRA, Javier Velázquez Quesquén. Buenos días, Javier. Hola, Beto, buenos días. Comentábamos los resultados de la última encuesta de Pulso Perú, en la cual a la pregunta ¿quién cree usted que es la persona que tiene más poder en el Perú? El presidente Ollanta Humala está en segundo lugar con 25%, después de Nadine, que tiene el 26%. ¿Qué piensas de este resultado? Bueno, es la constatación de que, en primer lugar, en la conducción del país hay una bicefalía. El segundo es que
el rol de la primera dama está más allá del que el rol que debe tener simbólicamente la esposa del jefe de Estado. Es una persona que no ha sido elegida por el pueblo, pero tiene funciones de facto. Los 6 gabinetes que el gobierno ha cambiado en estos 3 años, muchos de ellos tienen que ver por una intromisión ilegal y inconstitucional de parte de la primera dama. Yo entiendo. ¿Pero no estás exagerando? Todos los cambios de gabinete tienen que ver con intromisiones de nadie. No te exagero. La salida de Villanueva, Beto, no fue por culpa de este enfrentamiento entre el ministro de Economía y Villanueva. Fue porque la primera dama desautorizó el estudio y la evaluación del sueldo mínimo vital que había anunciado el premier Villanueva. O sea, ella fue la que originó la crisis y la salida de... Lo que hizo Castilla solamente es actuar como una especie de ejecutor de una desautorización que hizo la primera dama. Y además, nadie puede negar que puede haber una primera dama que sea protagónica, que ayude en la difusión de las políticas públicas por parte del presidente de la República. Pero de ahí a que haga supervisión, que tome decisiones, siendo una especie de una funcionaria ad hoc que tiene funciones, que tiene atribuciones, pero que no tiene responsabilidades. Entonces, eso es lo que la oposición y ahora mayoritariamente el país ha venido cuestionando y que ha generado esa actuación, ha generado lo que dice la encuesta. Primero es que el jefe de Estado ha perdido liderazgo y segundo, que no hay autoridad. O sea, ministros que responden a la primera dama y hay ministros que no responden al presidente de la República. Ahora, de manera que esa encuesta no nos llama la atención. No recuerdo si en las épocas de Alberto Fujimori se producía esta especie de empate técnico entre la figura del presidente y la del asesor Vladimiro Montesinos, porque digamos que lo natural sería que el presidente sea el hombre más poderoso. ¿Tú recuerdas eso? La verdad que no tengo exactamente la cifra, pero en ese caso de Montesinos era una especie de un poder en la sombra que a medida que fueron pasando los años se comenzó a hacer evidente por la actuación, por ejemplo, de los miembros de las Fuerzas Armadas, que suscribieron acta de sujeción y que Hermosa evidenciaba como un articulador más de este triunvirato que gobernaba el país. Bueno, los medios de comunicación, Beto, perdóname que te interrumpa, estaban absolutamente tomados en esa época y no se puede comparar el gobierno actual con el gobierno del señor Fujimori, un gobierno que tenía todo un aparato corrupto, había una red criminal, ¿no es cierto?, dentro y detrás del poder. No, de acuerdo. Yo no he querido comparar. Lo que he dicho es que es insólito y que quizás el único caso en el cual hay un empate entre el presidente y otra figura cualquiera ha sido en esa época. Pero vayamos a temas de Congreso. Desgraciadamente, los escándalos en el Poder Legislativo continúan. El día de hoy, el titular de los diarios es nuevamente un escándalo protagonizado por un congresista. Denuncian por lavado de activos a congresista fujimorista. Procuraduría pone en la mira a Joaquín Ramírez. Julia Príncipe ha solicitado investigar al legislador y a 19 de sus empresas, 19 empresas, por lavado de dinero, una vez más. Omar, ¿la inmunidad parlamentaria se está convirtiendo en una especie de chaleco antibalas para el delito? ¿Por qué, por ejemplo, a José León no se le ha retirado todavía la inmunidad cuando tiene, digamos, estas serias sombras sobre su imagen? Fíjate, justamente por estos hechos, Beto, a Pablo Escobar en Colombia, que fue representante, lo que se podría denominar diputado, entre 1982 y 1984, a raíz de esto, la nueva Constitución colombiana de 1991 eliminó la inmunidad parlamentaria en Colombia y hoy día no existe inmunidad parlamentaria. Yo incluso presenté un proyecto de ley hace unos años para eliminar la inmunidad parlamentaria y lamentablemente no tuvimos eco. Sin embargo, creo que se debe restringir la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria debería servir para que el congresista pueda investigar, no para que se cubra y pueda cometer delitos impunemente. Y el gran problema que existe, Beto, y en esto vamos a concordar con Javier, que hemos luchado y hemos dado la batalla en el Congreso, es que lamentablemente no hay partidos políticos sólidos.
Y hace mucho tiempo estamos luchando por la reforma de ley de partidos políticos, por poner vallas electorales, por el financiamiento estatal a los partidos políticos, para que los partidos políticos sean verdaderas instituciones que representen al país y no sean simplemente nombres, agrupación de amigos o de amigotes que se juntan 3 o 4 meses antes de una elección para postular. Entonces yo creo que esta debilidad institucional el Perú debe combatirla a través del Congreso de la República, a través de sus leyes. Pero lamentablemente no hay la voluntad política, Omar, ¿qué mejor ejemplo de grupos de amigos o de amigotes que se juntan para las elecciones que esta contienda municipal? Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Estoy de acuerdo contigo, sí, por supuesto. La alcaldesa Villarán tiene un movimiento que ni me acuerdo cómo se llama y que es una especie de vientre de alquiler porque no tenía cómo postular, ¿no? Lo mismo con el candidato Eresi, porque no pudo inscribir su partido. Entonces, ¿qué son estas banderas? Porque cuando hubo la modificatoria constitucional el año 2002 o 2003, lamentablemente se permitió que se pueda postular a movimientos o agrupaciones o movimientos regionales para las presidencias de región o para las alcaldías, cuando esto siempre debió ser centralizado a través de los partidos políticos y fortalecer los partidos políticos, la democracia interna, la eliminación del voto preferencial. Cuando hay voto preferencial, lamentablemente, Beto, se propende y se fomenta la plutocracia, es decir, el que tiene más dinero ingresa normalmente a las esferas del poder. Y eso hay que cortarlo de una vez. Y por eso es que en la Comisión de Constitución, que tuvimos el honor de presidir en la legislatura pasada, aprobamos, y Javier es testigo, porque fue y es miembro de la Comisión de Constitución, la reforma de ley de partidos, en la que está la eliminación del voto preferencial, el financiamiento público de los partidos políticos, las vallas electorales, la democracia interna, justamente luchar contra personajes o fundadores que están ligados al narcotráfico. Y es por ello que si no salimos como salió Colombia, ¿no es cierto?, de la debilidad institucional, apostando por sus instituciones, vamos a seguir así. Yo comencé la pregunta hablándote de José León, porque José León está involucrado en un gravísimo caso de narcotráfico y da la casualidad que Perú Posible es el aliado de ustedes. Y él tendrá que explicar ante las autoridades congresales o ante la Fiscalía y hacer sus descargos correspondientes. ¿Pero cómo puede haber salido Urresti a decir no tiene nada que ver el ministro del Interior? Bueno, seguramente se adelantó, sí, se adelantó. Ese es un tema que también deberá explicar el ministro del Interior Urresti, que dicho sea paso está haciendo una buena labor, pero eso es otro tema. Pero es cierto, José León, al cual yo tengo un aprecio personal, tendrá que explicar, ha caído en ciertas contradicciones. Es cierto. ¿Por qué no le han retirado la inmunidad? Bueno, porque es todo un procedimiento que tiene que pedirlo la Fiscalía. Pero la Fiscalía de la Nación, luego de las investigaciones, tiene que pedirlo ante la Corte Suprema y la Corte Suprema pedirlo al Congreso de la República, excepto que el congresista José León pida de mutuo propio, de manera voluntaria, el levantamiento de su inmunidad, que digamos no sería una mala idea, ¿no? Javier, el congresista José León le ha dicho a la revista Caretas que él estaba conversando con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, su arrendatario, la persona a la que le alquila su casa de Huanchaco, porque estaban hablando de temas de seguridad ciudadana. Esa ha sido su insólita respuesta. ¿Por qué no se le ha retirado la inmunidad a este caballero? Bueno, primero es porque las fuerzas políticas más importantes en el Congreso se han negado a proscribir una institución que, lejos de acercar al país con sus representantes, que son los congresistas, los aleja. La inmunidad de proceso, o sea, yo cometo un delito cualquiera y me hago elegir parlamentario y ahora resulta que para que un juez me investigue sobre ese delito, el Congreso me tiene que dar autorización. Y ha pasado, en este periodo legislativo ha pasado con congresistas oficialistas a los cuales el Parlamento con su mayoría se han impedido. Por ejemplo, el congresista Espinosa no se le pudo levantar la inmunidad para un proceso que no fue un delito en el ejercicio de la función, sino venía con un proceso penal, o sea, una autorización. Eso hay que proscribirlo. Eso hay que proscribirlo, porque estos hechos, por ejemplo, lo que tienen que dejar es en libertad a que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo. ¿Qué derecho o prerrogativa puede tener un parlamentario cuando comete un delito común y el Congreso tenga que autorizar, si es que le da o no le da autorización para que lo procese al Poder Judicial como cualquier mortal, como cualquier ciudadano? Por eso hay que proscribirlo y es una reforma a la que el Parlamento se ha negado. No es verdad que los poderes fácticos te presionan. Podemos discutir el tema de la inmunidad de arresto, pero la inmunidad de proceso ha sido proscrita en la mayoría de las constituciones del mundo porque eso es una
diferenciación innecesaria y oprobiosa de un parlamento que representa al pueblo. Ahora, con relación al caso específico que me has planteado por el tema de esta denuncia que ha hecho la procuradora sobre lavado de activos al Joaquín Ramírez y el caso de José León, el procedimiento es, acá está investigando el Ministerio Público y el Ministerio Público, si encuentra que hay indicio de la comisión de un ilícito, le pide al juez que abra el proceso penal. Una vez que abre el juez el proceso penal, la Corte Suprema tiene que solicitarle al Congreso el levantamiento de la inmunidad. Ese es el procedimiento. Pero no debería haber eso. ¿Por qué tendría que solicitarle al Congreso, al Poder Judicial, que es el que tiene por mandato de la Constitución el monopolio de administrar justicia, ¿por qué tendría que solicitar levantamiento de inmunidad? Debería llevar adelante la investigación y tomar todas las medidas o los apremios correspondientes para poder investigar el delito. Eso tenemos que proscribirlo, eso es absolutamente necesario, ¿no? La Fiscalía está investigando. Perdón, Javier, ¿hizo mal o no hizo mal el ministro Urresti en pronunciarse sobre el caso de José León, un congresista aliado del gobierno? Mira, el ministro Urresti, de verdad, que es en estos 2 o 3 meses ha cubierto esa parte comunicacional que la policía no lo tenía descuidado, el de anunciar los operativos. Pero de ahí, te lo digo, estoy en condiciones de decirte que es un ministro no solamente protagónico o figuretti, sino que actúa con una intencionalidad política. Para el caso del candidato a la alcaldía de Fuerza Popular de Barranca, casi lo condenó públicamente y mostró yeso por droga. Pero en el caso de los amigos del gobierno se adelanta, como bien lo has dicho, se adelanta precipitadamente sin ninguna investigación preliminar a decir él no tiene responsabilidad. Cuando quien ha soltado el video que hemos conocido es la DINANDRO. La DINANDRO estaba haciendo su trabajo. ¿De quién depende la DINANDRO? De la Policía Nacional. ¿Ese video entonces que publicó Caretas se le escapó? ¿Fue, digamos, algo que estuvo lejos de su control? Porque ¿cómo el ministro del Interior puede tratar de limpiar a un congresista y una división de la policía hace público un video absolutamente inculpatorio? A mí me parece que hay contradicciones internas. Yo creo que el señor Urresti está privilegiando su rol protagónico. De verdad que actúa sesgadamente como agente del gobierno para afectar a los adversarios del régimen y para proteger a los amigos del régimen. Eso está claro con estos 2 hechos en los que ahora quiere negar de que él no precipitó esta conferencia de prensa, le quiere echar la culpa a los periodistas, en el sentido de que él no habló del yeso, sino fueron los periodistas los que malinterpretaron. Omar, pero además, en el caso de, para terminar la idea, en el caso de Martín Belaúnde, el cajero del señor Humala, y en el caso del señor Orellana, donde se impuso un plazo para capturarlos, no se escucha padre. Omar, ¿el ministro Urresti podría ser un buen candidato en 2016? Bueno, eso lo tendrá que decidir el mismo ministro Urresti. ¿Qué opinas tú? Pero, bueno, tiene las condiciones para optar a cualquier función pública, ¿no? Puede ir al Congreso, puede postular a cualquier cargo público, digamos. Le está dando unos importantes puntos de aprobación al presidente. De ello, el ministro Urresti tiene de por sí cerca de 50% de aprobación. Es muy complicado que un ministro, en una cartera tan complicada, a 3 meses de gestión o menos, tenga tan alto nivel o índice de aprobación. Creo que está haciendo una buena gestión, no hay que mezquinar Beto. Creo yo que es un ministro proactivo, que está en las calles, que tiene experiencia, que está luchando decididamente contra el crimen organizado. ¿Y el yeso? Bueno, pueden haber errores, Beto, porque cuando uno trabaja y tiene esta hiperactividad, es cierto que una persona, un ser humano que es imperfecto puede cometer errores. Y el ministro, digamos, Urresti tampoco es Dios y comete errores. Pero no se puede negar ni mezquinar que más allá de ese protagonismo está haciendo una buena gestión, está combatiendo decididamente calle por calle, comandando, piloteando la lucha contra, digamos, el crimen organizado y la delincuencia en el país, liderados estratégicamente por el presidente Ollanta, ¿no? Javier, hoy debe presentarse ante el Pleno el ministro Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Él ha negado y continúa negando en todos los idiomas que haya existido lobby en su gestión. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no sé cómo se le podría llamar. En primer lugar, hay 3 mociones de interpelación presentadas por todas las fuerzas políticas con excepción del gobierno y un sector de sus aliados.
Pero te digo, ¿cómo se le puede llamar a algo que es muy claro? No voy a hablar de cosas técnicas, pero te diré lo siguiente. Interoil, una empresa de explotación de hidrocarburos a la que ha estado vinculado hasta un día anterior el ministro Mayorga, primero tenía acotada una multa por parte del Estado y el funcionario del Estado que le levanta la multa a Interoil ya cuando estaba el ministro Mayorga, ese funcionario deja el tribunal y pasa a ser secretario general del Ministerio de Energía. Le levantan una multa a Interoil. Luego, el Estado peruano promueve una contienda internacional, un arbitraje, y lo gana. Durante ese tiempo, en que después de 20 años de explotar el lote 3 y el 4 de Talara, esta empresa Interoil, y toda la infraestructura, al día siguiente debió pasar a mano del Estado porque así lo establece el contrato, entonces ellos con una medida cautelar siguen usufructuando los pozos petroleros, y durante todo ese tiempo esta empresa Interoil se ha beneficiado indebidamente, se ha aprovechado de recursos del Estado, y lejos de hacer un corte, una liquidación y decir, bueno, tienes que pagar todo lo que has percibido indebidamente, no le cobran y le amplían el contrato por un año más. Pero lo delicado, y hasta ahora lo que no le he podido entender al ministro, y ojalá que hoy día lo pueda explicar para que me convenza, para no votar por la censura, es cómo, si después de 20 años, por mandato del contrato, los pozos y la infraestructura pasaran a propiedad del Estado peruano, ¿por qué las condiciones del contrato tendrían que ser iguales? Cuando la empresa Interoil ya no era propietaria ni de la infraestructura, ni tenía el derecho de usufructuar los pozos. Entonces, le hemos entregado por un año más el usufructuar los pozos a un precio, a un valor de barril de petróleo de entre 20 y 30 dólares, cuando hoy día en el mercado internacional el precio del barril está a 100 dólares. Por lo menos el ministro con diligencia debe decir, oiga, las regalías que nos van a dar tienen que ser en función de barriles de petróleo y no de precios que se han establecido hace 20 años. Más o menos, yo no quiero poner en telejuicio la honorabilidad del ministro, pero me parece mucha coincidencia que desde el primer día que entra el ministro Mayorga se le levantan las multas a Interoil. Interoil, durante el tiempo que duró el conflicto, el arbitraje internacional, se ha beneficiado indebidamente, no le ha devuelto un solo al Estado. Y se le ha ampliado un contrato por un año más, cuando lo que sostiene el ministro es que era la única posibilidad de seguir usufructuando los pozos, cuando todos sabemos que se trataba de gestionar esos pozos, y aquí en el Perú hay empresas, como por decir Graña y Montero, que podían haberlo hecho ese trabajo al día siguiente. Es evidente que ha habido un beneficio para una empresa vinculada al ministro. ¿Cómo se le llama eso? La verdad que no sé, pero yo creo que hay una grave inconveniencia política que ya no solamente está afectando al gobierno, sino está afectando la institucionalidad democrática. Y si a eso le sumas que una empresa que se va a beneficiar con el impacto de una norma, el ministro dice que está justificado legalmente que una empresa que se iba a beneficiar con un decreto supremo vaya y sustente los alcances de la misma norma, entonces mañana yo diría que cuando el ministro de Justicia quiera cambiar algunas leyes penales referidas al secuestro, había que llamar al viejo Paco para que vaya y por su experiencia que tiene pueda alcanzarnos alguna sugerencia. A mí me parece que las cosas están claras y yo creo que va a ser muy difícil que el ministro pueda hoy día delindar cuál es el límite entre lo privado y lo público. Bueno, Omar, el propio Daniel Abugataz dijo que el ministro Mayorga tenía problemas para distinguir lo público de lo privado. Y la salida de Mayorga fue una de las demandas de la oposición antes de darle el voto de confianza al gabinete Jara. ¿Qué va a pasar esta tarde? A ver, solamente antes de contestarte, solamente decirte que la ampliación de contrato fue decidida por los funcionarios de Perú Petro en agosto del año pasado. Y el ministro juramentó el 23 de febrero de este año. Y según ley no podía hacer absolutamente nada. O sea, su obligación era firmar. O sea, él ya encontró las cosas como estaban. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me sorprende que Javier diga que lo van a escuchar, y van a escuchar los argumentos cuando ya su grupo parlamentario había señalado que lo iban a censurar, que cuando exista la votación o cuando se pase al tema de la interpelación, iban de alguna manera a votar en contra, a votar en rojo para destituir y censurar al ministro. Ahora, yo creo, Beto, que lo sensato el día de hoy es escuchar
todo el rol de preguntas de 65, hay un pliego de 65 preguntas, hay 3 mociones, escuchar las respuestas del ministro, escuchar el debate parlamentario que existirá entre todas las bancadas y luego decidir, luego resolver. Eso es lo democrático. O sea, Javier es abogado y este es un juicio que además de jurídico también es político. Y el día de hoy se van a esgrimir también argumentos políticos. Entonces creo yo que lo más sensato es escuchar la respuesta del ministro y escuchar el debate. O sea, ¿por qué adelantar? Yo lo que creo, Beto, en resumidas cuentas, es que acá la oposición quiere sacar agua para su propio molino. Yo comprendo la posición de Javier, para tratar de petardear al gobierno, ya que estamos cerca de un año preelectoral. Javier, dentro de los casos que se han quedado un poco adormecidos, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de Belaunde, el otro tema es el de López Meneses. La comisión que investiga el caso ha vuelto a pedir una ampliación, 90 días más. ¿Crees sinceramente que este caso se va a investigar con seriedad, que se va a conseguir, digamos que llegar a una conclusión? Antes de contestarte, Beto, brevemente con relación al tema de la interpelación. La interpelación no es un juicio jurídico, político. Ahí hay una inconveniencia política y si hay algún ilícito se verá en otra instancia. Pero lo que yo he dicho es que el ministro hasta ahora no me ha convencido y si no me convence ahora, evidentemente después evaluaremos si por lo menos censura. En el caso de López Meneses sí es muy grave, Beto. La única investigación que encabeza y que dirige la oposición es esta investigación. ¿Y qué es sintomático? ¿Qué es sintomático? Que cuando la comisión que ha llevado una investigación correcta, pulcra, con reserva, garantizando el debido proceso de los investigados, pide una ampliación de plazo, ha tenido que haber un gran debate para que después de 3 semanas le amplíen el plazo. Yo sí creo, soy miembro de esa comisión, no puedo evidenciarte algunos avances que hemos hecho, pero yo sí creo que van a haber resultados de esa investigación y creo que el gobierno ha venido sistemáticamente boicoteando el funcionamiento de esa comisión, primero negándole la ampliación del plazo, segundo se ha tomado la decisión de tomarle la declaración al presidente Humala y esa es la razón por la que no se ha querido ampliar el plazo hasta el día de ayer, porque nosotros no lo estamos incorporando como investigado porque por mandato de la Constitución el presidente de la República no puede ser acusado. Pero el presidente, al inicio, cuando se detonó este hecho de escándalo, dijo que este era un mero caso de corrupción policial. Y hace algunas semanas atrás acaba de confirmar el jefe de Estado de que en efecto ese caso era un caso de corrupción policial. Pero no hay ningún alto oficial sancionado. Y segundo, si fue un mero caso de corrupción policial, ¿por qué se fue el asesor presidencial, el señor Villafuerte? ¿Por qué se tuvo que ir el ministro Pedraza a su casa? Entonces, a mí me parece que en este tema, el gobierno y su bancada, especialmente en el Congreso, han venido haciéndole las cosas cuadriculadas a Juan Díaz Dios y a la comisión, que hemos tomado la decisión que por virtud del reglamento hacer una investigación reservada. Nosotros no hemos filtrado testimonios, nada, pero hay un buen trabajo hecho que debe producir sus resultados en las próximas semanas. Ayer ya se amplió el plazo, pero el temor que ha tenido el gobierno es de que el presidente de la República pueda responder sobre cuál es la investigación que él ha llevado adelante para llevar a determinar que no se trataba de un caso de un servicio de inteligencia paralelo, sino un caso de corrupción policial. Omar, ¿por qué el presidente no debería acudir a la comisión? Porque constitucionalmente no está obligado a hacerlo, porque constitucionalmente la ley se lo impide. ¿No está obligado a hacerlo o la ley se lo impide? Son dos cosas diferentes. Bueno, no está obligado a hacerlo, ¿no es cierto? Hay de alguna manera un impedimento, pero a lo que voy yo, Beto. Creo yo que esta comisión se está politizando. Creo yo, Beto, que el presidente de la República está siendo víctima de unos ataques infundados. En ningún momento ni el presidente de la República, ni mucho menos el Congreso, ni la bancada oficialista ha tratado de boicotear, digamos, el trabajo de la Comisión López Meneses. Al contrario. ¿Quién está atacando al presidente? Bueno, desde la comisión, la presidencia de la Comisión López Meneses. Bueno, él y algunos que están alrededor de dicha comisión están de alguna manera tratando de petardear la labor del presidente de la República, diciendo que se está de alguna manera impidiendo que sea un trabajo. Tampoco, como dice Javier, no es cierto
que se haya tratado de no darle un plazo ampliatorio, se le ha dado 90 días y toda la bancada nacionalista ha votado a favor el día de ayer. Pero claro, hay ciertas dudas porque, por ejemplo, ayer, cuando se solicita un plazo ampliatorio de 90 días, que además se le ha dado, lo normal, lo que hace cualquier comisión, Beto, es hacer un balance de lo que se ha hecho y qué cosas son las diligencias que se van a hacer o a efectuar para más adelante, sustentando por qué se está pidiendo un plazo ampliatorio. Pero lo que se ha sustentado el día de ayer a través del señor Díaz Dios es simplemente una hoja de ruta, un mero plan de trabajo. Entonces creo que ha habido una equivocación, por lo menos de enfoque, del presidente de la Comisión López Meneses. Y eso sí es criticable. Por eso que el día de ayer ha habido un debate. Más allá también del tema del peritaje, ¿no es cierto? Que se llevan a los peritos, se hace una inspección ocular, se llevan a los peritos y después de 3 meses se le solicita a la mesa directiva que se pague determinada cantidad de dinero a los peritos. Cuando esto, de verdad, ha violado, y Javier, que es abogado, lo sabe, el reglamento interno procedimental del Congreso de la República. Bien, tenemos que terminar. Muchas gracias, distinguidos congresistas, por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias. Yo no quiero ir a la pausa sin antes recordar que hoy, 12 de septiembre, se cumple un aniversario más de la captura del mayor asesino de nuestra historia. Un día como hoy, 12 de septiembre, se capturó a Ismael Guzmán y es bueno que recordemos a todos esos policías valerosos y brillantes que consiguieron capturar a este genocida y que nos trajeron nuevamente la paz a este país. Ya regresamos.